Vemos. Bueno, entonces, buenas noches de nuevo. Me presento. Mi nombre es Marcela Hurtado. Soy Realtor acá en el estado de Florida. Tengo, vengo trabajando con EXP desde el 2020. Me especializo en clientes internacionales y hoy tengo como invitado a Ricardo Pachón. Él es el presidente, es contador acá en Florida y quien nos aclarará o nos explicará cuáles son nuestras responsabilidades fiscales siendo extranjeros con nuestras inversiones acá. Buenas noches a todos y ya dejo a Ricardo. Buenas noches a todos, un placer estar aquí con ustedes esta noche. Mi nombre es Ricardo, yo tengo más de 10 años en experiencia en contabilidad, me especializo en clientes externos y en negocios pequeños. Entonces, Marcela me estaba contando que necesitábamos una aclaración sobre las responsabilidades fiscales sobre las LLC, especialmente las que se usan para bienes raíces. Entonces les hice una presentación para que podamos aclarar varias cositas. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, perfecto. Sí. Vamos a ver. Ok. Entonces, responsabilidades fiscales siendo extranjero en la Florida. Para presentar, vamos a hacer un recogido de las claves legales y fiscales en los Estados Unidos para inversionistas. Van a seguir los siguientes temas, que es el SunBiz o llamado Cámara de Comercio en otros países, el número de EIN, el número del ITIN, obligaciones fiscales según la clasificación tributaria y al final podemos tener preguntas o por el slide también yo voy a ir parando el que tenga alguna pregunta. ¿Qué es el reporte SunBiz anual y agente registrado? El SunBiz es el portal oficial de la Florida para uno registrar las LLC y las corporaciones en la Florida. Podemos consultar la información pública de empresas y presentar reportes y actualizaciones anuales. ¿Ok? Cada año se hace el reporte anual, que es la obligación estatal para mantener la LLC activa y en buen estado. En este momento se pueden hacer cambios inmediatamente de dirección de la empresa, miembros o el registered agent. A no presentar esto, hay multas o se disuelve la LLC. Y el Registered Agent es la persona o empresa designada para recibir notificaciones legales y oficiales, aceptar demandas o correspondencia del Estado. Los requisitos debe tener dirección física en la Florida y debe estar disponible en horario laboral. Todas las LLC en la Florida están obligadas a tener Registered Agent. Y la presentación siempre se hace entre el 1 de enero y el 1 de mayo de cada año. Tenemos algunas preguntas sobre esto. Yo voy como, ¿cómo se dice? Haciendo conclusiones como a cada tema que vamos tocando. Entonces, es importante entender que todos para abrir una compañía, una LLC, se debe hacer por medio de SAMBIS, que es el departamento donde se abre, es como la Cámara de Comercio en nuestros países latinoamericanos, para que lo entendamos, ¿correcto? Sí, correcto, Marcelo. Ok, entonces debemos hacer reportes anuales, que esto viene a ser hasta mayo, de enero al 1 de mayo. Tenemos responsabilidad para hacer esos reportes, para actualizar tanto la compañía o la LLC y las declaraciones, o solamente es el Sí, registro de la compañía. ese solo sería el registro de la compañía, del 1 de enero a 1 de mayo. Es una de las cosas que se tienen que hacer para tener la LLC activa y al día. Ok, Esta es la registración de la compañía, no tiene nada que ver con las declaraciones de impuestos. ok. ¿Esta registración tiene algún costo anual? Sí, el costo anual ahora mismo con el estado de la Florida son de 138,75 para la LLC y las corporaciones son de 150. Ya el contador, el registered agent, lo que ellos le pongan encima es a discreción de la compañía donde ellos trabajen, lo que ellos quieran cobrar. Es algo extra.
pero el registro sí son 138.75 para las LLC, 150 para las corporaciones, que ese sí se va para el Estado directamente. Excelente. Otra pregunta que tengo entonces. El registro, el LLC 138 más 75 y corporación 150 más lo que te cobre la persona que te haga ese registro y también lo que te cobre por el agente registrado, que necesitamos también. Ellos necesitan también tener un agente registrado donde lleguen las notificaciones en caso de que manden notificaciones, ¿correcto? Correcto. El agente registrado puede también ser usted mismo si usted tiene una dirección de una casa que donde usted vive, una dirección de un familiar que ustedes conozcan, un amigo bien cercano. Ese puede ser el registered agent. Hay gente que lo tiene y pueden usarlo así la dirección. Hay gente que no tiene y es obligado a contratar al registered agent. Y la LLC son, vamos a poner los $139, porque exactamente son 138,75 centavos. Son 139 es lo que cuesta. Excelente, excelente. Entonces, ¿cuánto cuesta por tu compañía hacer ese registro anual de la LLC? Nosotros cobramos $100 si nada más estamos haciendo el registro. Si estamos haciendo las declaraciones y eso, hacemos un descuento y un prorate por eso. Ok, Pero si es solo procesar el SunBiz, son $100. excelente. Otra pregunta que quería hacerte, en caso de no hacer ese registro anual, ¿cuánto es la multa que nos pueden dar por no hacerlo? $400. Ok. $400 es la multa o también tal vez nos quiten también la No L. quitan. No, no la quitan, no la quitan, pero sí son $400 más el costo que serían los 139 o 150. So, una corporación, si se le pasa la fecha de mayo primero, puede costar hasta $550 prenderla otra vez. Perfecto. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta o duda hasta acá? Y yo tengo una consulta pequeña. Dice, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Sí. Dice que todas las LLC en Florida están obligadas a tener un registro agente, me quedó claro. Pero también dice que tiene que tener una dirección física en Florida. Yo tengo una propiedad que tiene casilla donde me llegan toda la correspondencia. ¿Sirve eso? Sí, puede servir, pero con la contingencia que alguien esté chequeando ese correo. Por eso es que ponen la cláusula debe estar disponible en horario laboral. Alguien tiene que Oh, estar recibiendo esa correspondencia. ok, ok, gracias. ¿Cómo se puede consultar si mi LLC está al día? En la página de Sunbiz. Una pregunta, señor Ricardo. Sí, Esa dirección, he visto en muchos Instagram y eso, que una LLC no es conveniente que la tenga la dirección de su casa. Es decir, yo tengo una LLC y en la LLC tengo dos propiedades en Orlando. Muchas veces dicen que no es conveniente que para una demanda o algo no es bueno que esté la dirección de su casa, sino otra dirección, como el señor antes decía, podría ser un casillero. ¿Eso es verdad? Eh, en un, no soy abogado, pero en el tipo de una demanda no va a hacer ninguna diferencia dónde esté la dirección, pero sí van a tener que recibir la demanda. Lo más que yo sugiero es si pueden poner una dirección de una casilla, un registered agent, para proteger la privacidad, hagan eso. Si de verdad no les importa mucho lo de la dirección, está a disposición de ustedes. Sí, yo soy el mismo registered agent. Sí, entonces, pero no hay alguna cosa que si fuera una demanda o si hay una demanda, hay una demanda, no va a hacer ninguna diferencia si en Sunbiz estuvo la dirección o no estuvo la dirección. Gracias, señor Pachón. Claro que sí. ¿alguna otra pregunta? Podemos seguir. Estamos claros con esto, con el registro anual. Perfecto. Listo. Sí, tengo una pregunta.
Dale, Gonzalo. Sí, mira, si el agente registrado, si es uno mismo y no vive en la Florida, allá estás incurriendo en, no te digo en una penalidad, pero sí estás incurriendo en algo falso, porque yo he pensado en ponerme yo como agente registrado. Yo no vivo claramente en Florida. Vivo en Argentina, pero sí tengo domicilio en Florida. Así que, bueno, pensaba yo como ponerme a mí mismo, pero en realidad por lo que estoy viendo, eso sería una falta. Puede que se vea como una falta, sí. Si no tienes a O- alguien que por eso fue que dije alguien que esté revisando este correo constantemente. ok, ¿y la penalidad de esa falta? No hay penalidad sobre esa falta. Nadie le va a decir nada. Ok, y después lo otro, la última pregunta es, habías dicho que estaban cobrando $100 por la renovación. Son los $100 más los 143 o 148 de la renovación, sería así. Si es solo sería para yo hacerle reporte anual, sí. Para yo Ok, ir renovarlo, sí. Eso sería así. Gonzalo, mira, ok, serían sí, dos cosas. Si quieres que Ricardo te ayude con el registro anual de tu compañía, como volverla a activar anualmente, que es un deber, es una responsabilidad de cada uno de sí, nosotros, él te cobra 138,75 si es una LLC o 150 si es una corporación, que es lo que por, cobra Zambis. Eso es el sí, fee estándar de todo. Lo que cobra la ok. compañía de Ricardo es $100 extra por hacerte esa renovación, solamente renovación. Si quieres hacer declaraciones, ya declaraciones de impuestos, ya que también es otro tema que vamos a tocar, ya creo que es el próximo, es un paquete, ya hablas con Ricardo, él tiene paquetes donde te hace registro de la compañía anual más declaraciones, que eso va dentro de un paquete con un costo diferente, que sería un servicio O- completamente, es un servicio completo. Ok, perfecto, súper agradable, gracias. Dale, Eh, perfecto. excusa, Ricardo, de nuevo, Heriberto Rodríguez. Mira, si tú quieres hacer algún cambio después del 1 de mayo, por decir los componentes de la LLC o algo que quiera uno cambiar o la dirección, ¿tiene costo para Zombies? Para uno, para Zombies hace algún cobro, o ahorita antes del 1 de mayo puedes hacer todos los cambios que quiera y solamente se pagan los $139. Correctamente. Si ahora mismo quiere hacer todos los cambios, se pueden hacer y son instantáneos. Si después, en un mes, vamos a cambiar la dirección, vamos a sacar un miembro, entonces sí hay costos adicionales para hacer el cambio y si se demora como 2 meses. Excelente pregunta. Gracias. Gracias de nuevo y gracias, Marcela. Excelente pregunta. Perfecto. Entonces, seguimos. Entonces vamos a meternos en el tema de qué es un EIN. El EIN prácticamente es el número de identificación fiscal del IRS. Este es el número de la compañía. Sé que estamos aquí de varios países, pero en Colombia va a ser el número NIT de la compañía. No sé en Argentina cómo lo identifican, pero ese prácticamente es lo que es, el En EIN. Chile, Ruth, Ok, entonces en Chile tenemos el nombre de ese. Entonces es bien sencillo. ¿Qué sería el número EIN? Ok, ¿alguna preguntita aquí? En Argentina se dice quit, o sea, clave única de identificación tributaria. Pero bueno, Ya, perfecto. es lo mismo que el RUT ahí en Chile. Exactamente lo mismo. Perfecto, sí. Entonces estamos claros ahí, ¿verdad? Y cuando un contador o alguien le pregunta el EIN letter, entonces sería la carta oficial que le soltaron cuando ustedes abrieron la LLC, el contador a la compañía que le soltó la carta del EIN. Perfecto. Hello. ¿Estamos bien hasta acá? Estamos bien. Estamos bien. Sabemos entonces qué es Sí. lo que es el EIN o el EIN, para que en español, para que lo entendamos.
Ok, perfecto. Perfecto. Ok, seguimos con el número ITIN. Este número ITIN es emitido por el IRS para personas que no califican para un número de seguro social. Prácticamente este número ITIN es de cada socio de la compañía para tener una identificación con el IRS personalmente, separado de la compañía. Con este ITIN se declaran presentaciones de impuestos en los Estados Unidos, podemos reportar los ingresos de fuentes estadounidenses y cumplir con obligaciones fiscales. Y es común que los propietarios extranjeros individuales necesiten un ITIN. Ok, Aquí y vamos a tener varias preguntas. quiero aclarar acá, entonces, el ITIN es el número identificador para acá, es como personal, es un número identificador fiscal personal, ¿correcto? Sí, Que es diferente al EIN. correcto, O sea, que cada miembro de la sociedad debe tener un ITIN number para hacer la correcto. declaración. Sí, Ok. ¿Cuánto Tengo es el... una pregunta. dígame. Eh, Mira, yo en la primera inversión que hice en Estados Unidos, yo estaba tramitando mi visa, tenía visa turista y me dieron un ITIN, ¿ya? Pero después como la visa fue progresando, ahora tengo el número de seguro social. Perfecto. ¿Eso elimina el ITIN? Sí, sí, Ya. O sea, el ya no ITIN existe. ya no me sirve para nada. No, ese IT número ya lo destrozaron y usted queda con su número de Social Security. Ok. Y lo otro, ¿por qué siempre nos dicen que el número de seguro social hay que cuidarlo como hueso santo? Porque pueden hacer fraude. Ese es el número acá de todo uno. Aquí no hay un número de identificación, vamos a decir, para el crédito, eso que es separado. Aquí el social es el que domina todo. Ok, Entonces, eso es le verdad, pueden eso hacer pensé. fraude, sí. Ya, gracias. Tenemos una preguntita por acá. Se recomienda que todos lo tengan. Y ahí vamos a llegar. ¿Por qué? ¿Alguna otra preguntita? No creo, yo creo que podemos seguir porque se recomienda tener el ITIN number. Eso sería en el Pirta, eso estamos lejitos de ahí. Entonces, ahorita más adelante te respondemos, Rodrigo, la pregunta. Sigamos. Ok. La clasificación fiscal de una LLC depende en los números de propietarios, elecciones realizadas ante el IRS y tipos de ingresos, alquiler, activo o pasivo. La primera sería una LLC de un solo miembro. Entonces sería, eso se declararía, como se llama acá, un Schedule C. La próxima sería LLC de varios miembros, que sería el formulario 1065 y acá se le llama Partnership. Esa es la que se usa bastante. Y la LLC tratada como corporación y ese sería el formulario 1120. Y en la carta oficial del EIN le deja saber a uno cuál es la estructura y qué forma se tiene que hacer para la declaración de impuestos federales. Yo les doy acá un tip. Siendo extranjeros, se recomienda que las sociedades o las LLC no sean menos de dos personas y no más de cuatro personas. Entonces, de dos a cuatro personas estamos bien. ¿Por qué no se recomienda? No sé si Ricardo de pronto me puede ayudar acá. Tal vez al ser dos miembros, si una de las personas de pronto fallece o sale, es como tener la propiedad a nombre personal, es igual. Sí, ¿cierto, Ricardo? Sí, Entonces se recomienda que por lo menos tengan dos miembros el LLC siendo extranjeros y no más de cuatro personas, porque ya sería creo que muchas personas, pero también existe pues la figura de más de cuatro personas. sí, puede uno poner todas las personas, pero cuando hace la 1065, entonces todos los miembros tienen que presentar impuestos y eso es un costo que va a tener mucho costo. So, se recomienda de dos a tres personas en lo normal. Algunas veces tengo algunas que son una pareja con los dos hijos, una pareja, el hijo, o son tres personas
independientes que están haciendo la presentación. ¿Alguna otra preguntita por aquí? Marcela, no te escuché cuando explicaste si uno de los dos miembros fallece, ¿qué pasa? Automáticamente la otra persona viene a ser dueña de la sociedad. Entonces, si hay solamente un miembro y fallece esa persona, el estado de, eso ya nos toca hablarlo con una persona jurídica, pero no soy Mm, especialista en la parte jurídica, pero por herencia el estado puede quitarte hasta el 40% a los heredar, ¿cómo se dice? Los Hereditario, herederos. sí. Herederos, 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 herederos. Para evitar, herederos. para más que todo cuidar ese patrimonio, se recomienda que por lo menos la sociedad tenga dos miembros. Genial. Listo. A decirle a Daniel, si una le exige un solo miembro, no hay ninguna implicación, no hay algo que, pero sí sería el peor esquema de impuestos y tributarios, como Marcela dice, para vender. Si algo le pasa a esa persona, el Estado automáticamente, vamos a decir que si nadie viene a pelear por ella, ellos se van a quedar con ella. Y si alguien viene a declarar por esa empresa, tiene que ir por un proceso que se llama probate, que puede durar 1, 2 años, 3 años, y también le van a cobrar el 40% de impuestos. Correcto. Ahora, ¿no influye que en esos dos miembros uno tenga el 99% y el otro el 1%? No, Sigue, no para pasa nada nada. con eso. Para Ya, nada, no, porque se deja estipulado en los artículos de la LLC que si se hace viceversa, si algo le pasa a este queda encargado, y si algo le pasa a persona B, entonces persona A queda encargada genial. automáticamente. Un documento más que todo interno para la sociedad, para que todos, para que, ¿cómo se dice? El partnership quede claro cuál es la participación de cada persona dentro. Es un documento interno, se llama el Operating Agreement, que Ricardo también es súper, se lo recomiendo también, él hace también el Operating Agreement, si lo necesitan en algún momento, él también les ayuda con esto, según cada Una, caso. una pregunta. Dígame. Sí, las LLC pueden tributar como corp. O sea, ¿qué diferencia, qué beneficio hay si yo tengo una LLC y la hago tributar como corp o viceversa? O sea, ¿qué beneficios tiene una LLC contra una corp? La corp, obviamente, o sea, si hablamos de renovación, la corp son $150 y la otra, o sea, no hay prácticamente diferencia, la otra son 138. Pero, ¿cuál es la diferencia en la parte de tributación de una LLC contra una corp? Y por lo que acaban de decir recién, las LLC también pueden tributar como corp. Y puede ser Correcto, sí. al revés. Sí, en el slide número 9 vamos a hablar sobre las corporaciones y le respondo su pregunta ahí en esa. Eh, eh, Ricardo, no me quedó claro si, por ejemplo, en el caso mío yo tengo tres miembros de la LLC, como 60, 30, 10, algo así, lo tengo, no recuerdo ahorita. Si una persona, en el caso mío, que soy mayor, si yo llego a fallecer, de pronto es una pregunta muy legal, pero yo creo que tú la puedes responder, si yo llego a fallecer, le queda la LLC con las otras dos personas, mi esposa, mi hijo, pero al no ser parte yo y a ellos recibir el porcentaje mío, dijéramos, eso tiene connotación de una ganancia ocasional para ellos. Sí, depende. Si eres formulario 1065, entonces sí, se reparte como se hace la repartición. Si usted está, vamos a decir, 50, 40, 10, entonces cada miembro presenta impuestos y pagaría el 10% del impuesto, 40% y el 50%. Ajá, entonces, lo que recomiendan entonces es hacer como un trust o un... Eso, no, eso es un poquito más legal haciendo el trust y metido en trust, pero en temas de presentar impuestos, eh, la repartición se hace como se hace en el Operating Agreement y como está seteada en la declaración de impuestos. Eso no tiene nada que ver quién se queda con la compañía o no, esa es la repartición de los
de los ingresos o la pérdida. Correcto. Gracias, Ricardo. No, la orden. Ok, entonces vamos a seguir aquí el primer esquema de Schedule C, que es un solo miembro. En este, la LLC tiene un solo propietario. El propietario es una persona natural que no ha elegido tributación corporativa. Los ingresos y gastos de esta LLC se hacen en el Schedule C, se presentan junto con la declaración individual y sería un formulario 1040 NR. Y en los casos que hay de alquiler, que creo que somos casi todos aquí, entonces se presentaría en el Schedule E, según el caso. Entonces, una presentación, un paquete de papeles, todo va ahí en esa presentación de impuestos. ¿Qué pasa con el Schedule C? Como habíamos hablado, de impuestos va a ser el peor. Es el 35-40% de lo que sea la ganancia. Tributariamente, también si algo le pasa a una persona, el proceso para que una esposa, un hijo declare esta compañía como suya es bien costoso y demasiado tiempo. Y el Estado se puede quedar y cobrar hasta el 40% de la ganancia de la propiedad si la llegan a vender. ¿Alguna preguntita aquí? Es que yo sí, con un solo miembro. ¿Qué recomendaciones nos das tú, Ricardo, siendo extranjeros con esta declaración o en este punto de deducción? Si ya está seteada así, entonces dejarla como es, pero sabiendo de qué implicaciones puede tener. De pronto, si la propiedad se está rentando bastante, abrir un trust y tener todo seteado bien para este schedule sí. Y para la próxima, vamos a decir si la van a vender y o van a comprar otra, no meterla bajo esta LLC, sino abrir otra con dos personas o más. Es lo recomendable. Ya hay algunas personas que están invirtiendo solas y no tienen de otra manera sino hacer una corporación. Y ahí llegamos a la corporación, estamos en 2 slides. Ok, listo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta aquí? ¿No? Ok. Todas las unidades convendría ir a LLC con un solo miembro. Bueno, ya, Marcela, ayúdame un poquito con esta, Ok, cómo que están perdidas. sí, acá los que estamos en este Zoom tenemos una propiedad en una comunidad en Orlando que se llama Terrace. Tenemos todo a pérdida porque no está funcionando el edificio en este momento, entonces estamos a pérdida. Esto lo podemos deducir, estas pérdidas de pronto en los taxes o Bueno, esto si cuando ustedes hay demanda y todo, prácticamente ustedes le van a pagar, pero no saben qué va a hacer. correcto. Ok, Estamos en un proceso de demanda en este momento y estamos esperando respuesta cuál va a ser como, sí, estamos esperando. sí, va a ser pérdida entonces. Lamentablemente va a ser pérdida. No creo que depende el que tenga ganancia, entonces se tiene que ver qué se le puede hacer para la ganancia. Si la LLC comenzó con un solo mes. Sí, se puede. Con tal que sea de un solo miembro y la vayamos a cambiar a un partnership. Daniel, qué pena contigo, no entendimos de pronto la pregunta, ¿convendría ir a LLC con un solo miembro? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la pregunta es, en términos de tributación, yo tengo una LLC con dos socios. No entiendo la composición tributaria todavía, pero fue lo que me recomendaron en su minuto. Ahora entiendo que una LLC con un solo participante tiene que tributar con el 40% de las ganancias del activo, pero el tema es que como vamos a ir todos a pérdida y eventualmente estamos en plazo para hacer la modificación en el BINS o como se llame, no recuerdo el nombre, quizás pensando en que vamos a tener 2026 y eventualmente parte del 2027 a pérdida,
para aprovechar y acumulación de pérdida. Yo no entiendo cómo es la tributación en Estados Unidos. Quizás sería bueno, y esa es la pregunta, bajar la LLC a un solo socio. Yo creo, No, Daniel, ya usted está en dos socios. Para cambiarla completamente tuviéramos que cambiar EIN, tuviéramos que cambiar los artículos de la compañía y eso no le recomiendo hacer todos estos cambios, especialmente ya en el tema que estamos haciendo que está en pérdida. Los abogados me imagino que se van a atener a cualquier cosita, cualquier cambio drástico que haya en la propiedad para hacer un payout. No soy abogado, Marcela, me corriges. En este esquema, con las propiedades que tienen ahí, no deben de hacer ningún cambio grande. pero yo tampoco soy abogada, podríamos consultar esto a la parte legal, pero Daniel, yo creo que de pronto estás un poquito, creo que confundido porque el 40% es en caso de que eres el único miembro de tu sociedad y te pase algo. Creo que no te entiendo o de pronto, Sí, Marcela, sí, te cuento. Lo que pasa es que al menos la tributación en Chile, con respecto a empresas, tiene distintos alcances y en algunos, por ejemplo, por decirte algo, hay ciertas empresas que son renta presunta, ¿vale? Entonces tú no tienes que tributar, sino que pagas impuestos correspondientes a ciertos parámetros. Y eso se da por una composición, por un negocio específico. Y por el otro lado, tienes empresas que pagan mucha tributación como empresas, pero sus socios tienen un porcentaje de beneficio de ese pago de tributos a cargo de su tributación personal. ¿Vale? Y todos estos, digamos, encajes que se hacen en términos tributarios son bien complejos. Entonces, un poco quise preguntar en analogía, si atendiendo que la LLC de un solo participante tiene una alta carga tributaria, imaginé que en el caso de pérdida también podría tener un buen beneficio. Mm, Entonces, por ahí va la pregunta. Tal vez es como la oportunidad, dentro de lo malo que está pasando con las unidades allá en Florida, que pudiéramos aprovechar la oportunidad para que acumular estas pérdidas como una LLC de un solo participante y con eso arrastrar y no tener que pagar en un buen tiempo, porque en este minuto tenemos que llevar adelante el pago de los property taxes, que entiendo que son carísimos. Adicionalmente, estamos pagando mensualmente los temas de administración del condominio y así algo, bueno, de esto va a ser un monto bien importante. Entonces, mi intuición me hizo preguntar que a lo mejor en este escenario que no es normal perder tanto dinero, quizás se pudiese hacer un ajuste para aprovechar la contingencia y que esas pérdidas en algún minuto puedan transformarse en algún beneficio tributario. Las pérdidas no las vas a perder de ninguna manera. So, ahora mismo cuando estás en partnership en 1065, las pérdidas quedan ahí anotadas. So, vamos a decir, estas pérdidas quedan anotadas y se ponen contra, vamos a decir, el día de mañana compraste otra propiedad, el año número uno tuviste ganancia en papel, se ponen esas pérdidas Mm, hasta que las pérdidas ya no hayan más. So, uno nunca, vos nunca vas a perder esa pérdida, pero se tienen que perfecto, reportar. perfecto, Ricardo, muchas gracias. perfecto. Tenemos aquí, tengo una LLC con mi esposo. Estamos, bueno. ¿Cómo así sin ingresos como persona individual? ¿Alguna inversión, stock market, intereses? No entiendo un poco la pregunta. Sí, muy buenas noches. No, los ingresos individuales provienen de contratos que se tienen en Colombia, contratos como persona, no con la empresa. Ok, pero ¿están pasando el dinero aquí en la LLC en los Estados Unidos o eso queda 100% en Colombia? Digamos, parte que se ha pasado a Estados Unidos y otra parte ha quedado en Colombia. Hay dos cositas. La parte que queda en los Estados Unidos se puede pasar completamente para Colombia y usted no tiene que pagar ningún impuesto acá. O si usted hizo algún gasto, un trabajo acá, entonces se le deducen los gastos de ese trabajo y pagaría usted el impuesto sobre eso. Los clientes que tengo que vamos a decir son cirujanos y abogados, pasan completamente lo que ganaron acá, se lo pasan allá y resuelven con impuestos en Colombia. No pagan aquí. Ok, muchas gracias. Si quieres, Perfecto. Janet, discúlpame, no se pronuncia Janet. Si quieres, Ricardo, dejemos también
el link para que de pronto si desean una consulta personalizada con Ricardo Pachón, la puedan tener, lo puedan agendar una cita con él directamente y él pueda revisar el caso por caso, porque de pronto podría Sí, ser claro, perfecto, perfecto. excelente, listo. Ok, entonces seguimos con la formulario 1065, Sociedad Partnership, que es el que más personalmente yo uso y que he visto que bastantes inversionistas usan también. En la LLC hay dos o más propietarios y no se ha elegido ninguna tributación como corporación. En puntos claves, la LLC presenta el formulario 1065, se le emite una K1 a cada socio poniendo la ganancia que tuvo o la pérdida. La LLC no paga impuestos directamente, pero cada socio paga los impuestos. Algunas veces existe retención obligatoria. No la veo mucho en cuando estamos hablando de rentas de activos, pero algunas veces sí por si es un edificio. Entonces, la LLC, que los dueños serían los mismos, hay que hacer una retención leve de impuestos. Y generalmente con esta 1065 se presentan los formularios 8804 y 8805. Perfecto. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Yo creo que la mayoría de nosotros este es el panorama que presentamos, me imagino. Tenemos varios socios dentro de la LLC, Sí. ¿cierto? Que no sé si alguien tenga acá preguntas. ¿Cuándo es el tiempo límite para hacer estas declaraciones, Oh, Ricardo? va a ser marzo 15 de cada año con extensión hasta septiembre 15. Algunas ¿Marzo? veces, sí, ¿Marzo? marzo, Sí. marzo 15 con extensión hasta septiembre 15. Si cae en un fin de semana o feriado, entonces se mueve. Algunas veces puede caer el 16, puede caer el 17, pero siempre por ahí en los 2 días de marzo 15. Ok, entonces acá si tenemos pérdidas, ya entrando al caso de Terras, que es el caso, lo que acá estamos, por eso estamos acá. Si tenemos pérdidas, estas pérdidas se sacan en el K1, en el formulario K1, ¿correcto? Sí, La declaración. Estas pérdidas se pueden acumular en el transcurso del tiempo, como decía Daniel, y lo podemos utilizar como a favor para no pagar impuestos. Pues, correctamente. En un futuro año, bastante las compañías, especialmente si tienes una hipoteca y eso, bastante uno va reuniendo estas pérdidas y el momento que vamos a decir vamos a vender esta propiedad, se pueden aplicar todas esas pérdidas para bajar lo que sería el capital gains tax. Uno nunca pierde la pérdida, siempre queda acumulando. ok. Ok, perfecto. ¿Alguno tiene alguna pregunta acerca de esto? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el precio o el paquete estándar dentro de tu compañía para estas declaraciones? Una, vamos a solo una 1065 con dos socios con presentación de Sunbiz y todo sale como en $1,200. Entonces, eso incluye registro anual de la compañía, dos miembros Sí, con los formularios 1065, 8804 y 8805. Todos los formularios. todo el paquete. ¿Cuánto es aproximadamente? 1,200. Ok, 1.200 para que lo tengan ustedes también en mente por si necesitan a Ricardo, lo tengan presente. Si Sí. estamos, El schedule sí, estamos en 675 ok. y Ricardo. ahora vamos a ver. Dígame. Eh, si dices que el plazo es marzo 15, si por algún motivo uno no alcanza a reunir la información o algo, dices que hay extensión hasta septiembre, ¿hay que un recargo de pagar por esa extensión? No, solo sería recargo si se debe algún impuesto. Pero entonces habrá que llenar algún formulario para decir, oiga, deme extensión. Sí. Correcto, Pero gracias. acuérdese, la registración del Sunbest sí tiene que ser antes de mayo primero. Si Ah, usted va sí, a ir en claro. este, sí, sí. Sí, Si usted va a ir en este, me refiero para la presentación de los taxes de la 1040 ANR. sí.
Sí, y sí, el 1065. Gracias, Ricardo, muy amable. a la orden. Ok, Ricardo, dígame. Ricardo, el formulario 8804 y 8805, ¿qué muestra? Es solo para decir prácticamente que esta persona retenió impuestos o no retenió impuestos en la LLC. Pero más que todo, casi siempre, que 9 de 10 veces, no se necesita retener ningún impuesto, es solo informacional, pero se tiene que llenar Ok, gracias, Ricardo. a la orden. Y ahora seguimos con la corporación. La LLC se trata como corporación C. La reelección se realiza con el formulario 8832. La corporación ahora sí paga un impuesto federal corporativo que es al 21%. Y las utilidades distribuidas son a los extranjeros, están sujetas al 30% y puede reducirse por tratos fiscales. Esta estructura es comúnmente para protección de activos y planificación de largo plazo. Esta es la segunda que yo recomendaría, la corporación. Y le digo por qué. Primero, vas a pagar 21% de lo que sean las ganancias. Siempre. No vas a pagar más. Y queda todo entre la corporación. No hay que tener presentación personal en este tipo de esquema. Lo único malo es que cuando se vende, ¿verdad? El dinero tiene que quedarse en esa corporación. Al momento que usted venda y coja el dinero y se lo da a usted personalmente, ahí va a tener que pagar el 30%. Seguramente lo que se recomienda es si una corporación va a vender una casa, es porque va a comprar otra casa, no porque va a vender y después se va a coger el dinero para los dueños de esa corporación, porque ahí sí va a tener lo que se llama el impuesto doble. ¿Alguna preguntita aquí? Y me habían hecho una preguntita, pero si me la pueden recordar sobre la corporación, por favor. ¿No? Hola, sí, puede ser, sí, capaz que haya sido la mía. Bueno, estaba preguntando exactamente eso. Una LLC que tribute como corporación, si es mucho más amigable para nosotros que somos casi todos inversores externos. Pero sí sabía que había un inconveniente el día de mañana al querer vender la propiedad. Sí que ahí cobran, no sabía que era el 30%, la verdad es un monto elevado. Si uno decide vender la propiedad, le retienen el 30% de lo vendido, ¿es así? Sería el 21% de la De las corporación. ganancias. Sí, Sí, el 21% de las ganancias anuales, pero si uno vende la propiedad, te retienen y te pasas o sea, queda la plata para uno mismo, ahí te cobran el 30% por lo que estás escuchando. Eso no lo tenía yo. sí, sí, sí. Como le digo, más que todo, 9, 10 veces yo digo, si van a hacer la corporación, es que ese dinero se va a quedar ahí y van a comprar otra propiedad. El momento que ustedes se saquen ese dinero de esa corporación a una persona natural, entonces ahí tienen que pagar otro 30%. Por eso es que no es conveniente, sino es a súper largo plazo. Ok, la última pregunta. Si uno vende la propiedad, la deja en el banco, que es a nombre de esa corporación, ¿también lo retienen? No, no. Ahí, sí, ahí sería el próximo tema que vamos a tocar, que es el FIPTA. En corporación no van a retener nada. Ok, sí, mi pregunta era eso. Si uno vende y lo deja en el banco que tiene a su vez cuenta con esa corporación, no tendrían que retenerle ese 30%. No, tuviera que pagar es el 21% El 21% sobre los ingresos, sobre los sobre incomes la que uno ganancia. tenga a la larga del año. Sí. Exacto, perfecto, es eso. Eh,
Ricardo, por acá hay una pregunta. Si hay un solo miembro, ¿es conveniente tener una LLC o una corporación? Como le digo, es una pregunta de doble espina. Va a decir, una corporación va a decir más a largo plazo, pero me hiera más por abrir una corporación mejor que tener el schedule C de un solo miembro del LLC. Ok. Y Tener un solo miembro siempre va a ser no amigable para nada. Tengas una corporación o un Schedule C, no es tan amigable como tener dos o más. sí, entonces la respuesta es acá para Mariana. Cuando una empresa hay un solo socio, el caso mío, no es amigable. ¿Cómo? Discúlpame. De pronto se recomienda que siempre la compañía, la LLC o la corporación sean dos miembros y no más de dos o tres miembros, la verdad. Para responder la pregunta de Mariana. Bueno, acá hay otra pregunta. Cuando recién inicia la operación de la LLC, el socio puede prestarle dinero a la LLC para que compre la propiedad y después retirar ese dinero como pago del préstamo sin pagar impuestos. Sí, se llama Capital Contributions. Es lo que uno le mete al negocio para entrar. Esos Capital Contributions se sacan sin ningún problema. Solo se tienen que declarar en la declaración. Ok, perfecto, buenísimo. Listo, entonces sigamos con el formulario 1120, que ese es el... Así. Ujú, perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre corporación? No. Estas son otras obligaciones fiscales que alguna gente puede tener. Tuviera que ver si ustedes se van con nosotros para hacer los impuestos, si el contador antes los hizo, se tocan hacer, que el más común es el formulario 5472, que es prácticamente diciendo que tenemos una propiedad extranjera. Usted como si está haciendo bastante negocio acá, se tiene que, prácticamente la persona tiene que decir que esta propiedad es externa, es solo una formalidad. Y el tema del FIRTA. El FIRTA aplica cuando un extranjero vende bien de raíces en el Estados Unidos. El comprador retiene generalmente el 15% del precio de venta total. La retención se envía al IRS. Es un pago anticipado, no es el impuesto final, y el impuesto final se va a determinar cuando el vendedor presente su declaración en los Estados Unidos. La corporación 1120 es la única que no está sujeto a este FIRTA. Y aquí es cuando el ITIN hace bastante ayuda ya tenerlo, porque usted va a tener que presentar impuestos, así sea que yo sí, o sociedad, para poder coger ese dinero de vuelta, después que se haga cuánto va a ser el impuesto sobre la ganancia. Ricardo, yo ahí tengo una pregunta y creo que me acabo, o sea que no es obligación tener ITIN cuando uno compra una propiedad siendo extranjero, no es obligación. No es una obligación, bueno, sí es una obligación si tienes el Schedule C o la 1065 porque tienes que presentar impuestos. Ok, Sí. ok, Sin ITIN no se puede, sin ITIN, el primer año puedes presentar impuestos de la sociedad, pero hay una franja que uno pone que se aplicó. Y ya después del segundo año te van a empezar a preguntar dónde está el ITIN, por qué no lo has cogido, necesitas el ITIN, dónde está la presentación personal. So, el ITIN es bien recomendable tenerlo enseguida que se abra la sociedad y ya eso viene en un paquete completo cuando se va a abrir una LLC. ok, perfecto. Sí, Acá la ok. pregunta es, acá ¿Se tenemos, paga aún cuando la venta sea abajo del precio de la compra? Sí. Ellos van a sujetar el 15% del precio total. Si el precio total fueron $200,000 que se vendió, entonces va a ser el 15% sobre $200,000. No sobre la ganancia, no sobre lo que perdió. El FIRTA es algo que es bien estricto. Tengo una pregunta, perdón. Dígame. Sí, yo tuve una propiedad
que vendí, yo tenía la misma estructura del LLC desde el año 2013, pero no tributaba como corp, o sea, la tenía como solamente como LLC. Y yo vendí mi propiedad en el 2016. Y me cobraron, sí, me cobraron un montón que crea ese famoso 15%. Me retuvieron ese 15%. Y yo me acuerdo que después en la declaración anual al año también eh, pagué, no me acuerdo, una suma de dinero grande, porque había tenido una plusvalía de cuando compré y cuando vendí. Lo que yo estoy entendiendo ahora, no sé si lo entendí mal, es que yo pudiera haber recuperado algo de ese dinero, de ese 15%. Yo no moví la plata de Estados Unidos. Yo podría haber recuperado en forma personal alguna parte de ese dinero que me retuvieron o que pagué. Ya no tengo Si, malos contadores esos, ¿eh? sí, sí, si el monto fue más, si el monto de impuestos fue más grande de lo que le retuvieron, obviamente no. Tiene que uno pagar el impuesto extra. Pero si el monto del impuesto fue menos del 15% que le retuvieron, sí, eso se tenía que hacer y esa plata le entraba a usted. Vamos a decir el impuesto, vamos a decir le retuvieron $20,000, pero el impuesto Sí. fueron 15,000. A usted le hubieran regresado los $5,000. Claro, bueno, sí, pasó algo así. Sí, entonces Nunca, depende. nunca, nunca, nunca me regresó. O sea, es un boomerang que nunca me volvió la mano, Ya, lamentablemente. sí, y lamentablemente después de 3 años ya no se puede hacer. No, ya está, ya está. No, yo Sí, ya sí, está, ya sí, está. sí. Pero Bueno, para el FIPTA, Corporación 1120, como lo digo, va a ser la más conveniente, pero eso sí es bien a largo plazo, porque va a tener doble impuesto si la persona del dueño de la corporación sueltan. Ya siempre el FIRTA va a existir. Yo hago varios casos al año. El FIRTA es bien rápido, no voy a decir bien rápido. En 3 meses tienen el dinero si tienen todo en línea. Tienen los ítems, se hacen las declaraciones a tiempo y la casa de cierre hizo todo correctamente. Ricardo, explícanos un poquito más acerca de eso porque yo también tengo, Todos ustedes van a estar de pronto sujetos al FIRTA. So, lo que va a pasar, vamos a decir, vamos a poner un ejemplo de terrazas. Venden la propiedad por $100,000. Vamos a decir solo por un número fácil, $100,000. Ellos le van a retener el 15% que son $15,000. En ese momento, en la casa de cierre y eso, esos $15,000 lo van a retener, les van a llenar unos formularios, los van a firmar y la casa de cierre va a mandar esos formularios al Departamento de Tesoro en IRS. Cuando el IRS reciba eso, ellos van a ver los papeles, le van a poner un cuño a los papeles y esos papeles le van a llegar a donde ustedes ponen a la dirección. Una dirección que alguien esté siempre ahí para recibir esos papeles. El momento que ustedes tengan esos papeles con ese cuño, se hace la declaración de impuestos personal. Si estamos un poco más al final del año y no se han hecho, vamos a decir una extensión, estamos bien, se hacen. Si no, se espera hasta enero y se manda todo completamente y ellos le depositan el dinero en su cuenta. ¿qué recomendaciones nos das para que no tengamos que esperar hasta el año siguiente para esa devolución del 15%? Mm, No hay, si se presentó impuesto ya no hay nada que se pueda hacer. So, vamos a decir una recomendación. ¿Ustedes creen que van a tener el dinero ahora este año? No, no, no creo que sea No. el caso nuestro en este año. Eh, Sería en el 2027 hacer correcto. extensiones para las sociedades, en el 2027 hacer las extensiones y no presentar impuestos hasta cuando no haga ese cierre. O sea que pedir extensión en Pedir otras extensión. palabras. Pedir extensión de cada año, porque es cada año que venga. So, vamos a decir, cierra, si en el 2026 pasa, si no va a ser en el 2027, si en el 2027 hay cierre, no van a poder declarar hasta el 2028. Pero entonces es necesario tener
el IT number, Sí. a- cada uno tenemos que... Todos que tengan partnership tienen que tener item number, si no, no piensen que van a recibir ese dinero, no se los van a dar hasta que no tenga el item. Y el item se demora de 12 a 20 semanas. So, estamos agregando ahí fácilmente 5 meses para que llegue el Recomendación item. es tener ITIN, esa es la primera recomendación, tener ITIN antes de pensar en vender una propiedad, Sí, correcto. sí. Segundo, hacer taxes, pedir extensión, si se va a planear vender la propiedad en el año, pedir extensión antes, hacer eso antes de presentar declaraciones. Sí. Ok, ¿qué más recomendaciones nos das para que no nos tengan que tener? Hablen siempre con el realtor la casa de título diciéndoles, yo voy a estar sujeto al FIRTA, necesito que todos esos papeles estén al pie de la letra y siempre estar pendiente de esos papeles, estar pendiente de la dirección que vayan a poner, que alguien que no se vaya a mudar de esa dirección por el próximo año, y estar pendiente del tema. Ok, excelente. Tenemos una preguntita, ¿es conveniente? Eso es decisión, Mariana, eso sería decisión de usted, no, no hay una, si de pronto el bufete de abogados no va a contestar inmediatamente, no, no sé. Eso es a Eh, discreción de sí, cada uno. eso es decisión de cada uno. ¿Alguna otra pregunta sobre el FIRTA? Ricardo, si uno vende una casa ahorita durante el año 2026, no tiene uno, la corporación, la LLC vende la casa, tiene uno, creo que un determinado tiempo para comprar, si uno quiere comprar otra propiedad diferente, el banco mantiene ese dinero y vuelve y compra una propiedad, ahí estaría sujeto al FIRPA o cómo sería. El 1031 sería un poco, pero creo que sí. Estoy casi seguro que sí, ellos lo sujetan. Así se va a hacer una extensión del 1031. Y el 1031, el banco ni ahí se tiene que meter una casa de 1031. Eso no va a ser la casa de título ni el banco que sujete el dinero. Si usted va a hacer un intercambio de 1031, Sí. entonces tiene que entrar una casa de 1031. Eso es un tema diferente. Ah, ok, ok, perfecto, gracias. Sí. Ok. Entonces, solo un resumen aquí de todo. Vamos a abrirlo a algunas otras preguntas que tengamos sobre, alguna pregunta sobre mí, sobre la compañía, si están buscando contador nuevo. Yo tengo una pregunta general que, Ricardo, mira, y, y se me produce por lo diferente que es tributar en nuestros países. Cuando uno arma una LLC, eh, el giro es para cualquier cosa. Me explico, aquí cuando en Chile tú abres algo, dice ya, yo voy a abrir un RUT, pero para pintar casas. Y es para pintar casas, qué sé yo. La LLC yo podría vender hasta zapatos. Esa es mi pregunta. No, sería lo mismo, sería lo mismo. Si usted va a tener una LLC para rentas, va a ser una LLC para sus rentas, sí. Porque la cosa es que aquí usted en sí puede hacer cosas pasivas. Activamente no puede trabajar aquí porque no tiene permiso de trabajo. O si tiene un warehouse de zapatos y están vendiendo zapatos, en realidad no, ¿entiende? Tuviera que tener una persona que trabaje ahí, pero sí, no es bueno. Que una cosa sea con la otra. So, si es real estate, si es una inversión de cualquier otra cosa en una compañía, esa es su propia LLC. Sí, lo que pasa es que cuando yo leo lo que pusieron en los estatutos, cuando me crearon la LLC, dice cualquier negocio legal. Sea, all useful and lawful business. Se deja así porque puede uno, vamos a decir, que un momento estuvo rentando una propiedad o vendiendo zapatos, pero ese ya paró de hacer eso, entonces empezó a vender camisa. Pero usted tiene que parar lo que se está haciendo y empezar la otra cosa.
Es un tema que uno siempre ponemos ahí porque se puede abrir una LLC. Lo que pasa, mira, es, vamos a decir, personas que trabajamos acá. Abrimos una LLC porque vamos a comprar una gasolinera, ¿verdad? Pero el día de mañana no compré una gasolinera, compré para vender zapatos. Entonces ahora tengo que cambiar eso. Entonces se deja en los artículos all lawful and useful business y en el operating agreement se hace lo que se dice lo que se va a hacer. Porque ese es más fácil para cambiar y no tiene que ponerlo, estar cambiándolo en el estado. Es un documento interno. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta para los que están por acá? Sí, tengo la ley de transparencia que se había hecho el año pasado, sigue estando vigente, ya estado de baja, me parece. El BOI, Sí, la ley de eso transparencia. tienen un relajo con eso, pero sí, sí, no, por ahora no han dicho nada. Es recomendable si es extranjero. Yo personalmente, si es una compañía nueva que estoy haciendo, extranjera, lo estoy haciendo. Solo no me cuesta nada hacerlo, eh, pero no es algo obligatorio. Eso tuvieron un relajo con eso, que si sí, que si no, que si sí, que si no. Es que lo que pasa es que el año pasado, yo me acuerdo, las penalidades eran inmensas, o sea, Sí, pero no, eso realmente, nunca pasó. Sí, eso nunca pasó. sí eran inmensas y realmente te asustaba porque realmente hacer la ley de transparencia, había estudios que te cobraban 2.000, 1.000, o sea, la verdad que Sí. han hecho estragos con esa famosa ley Sí, de sí, no, transparencia que, yo cobraba $75 por el Void, pero sí hay bastante. sí, sí. Correos que ustedes reciben bastante, renueven ahora, son $500, eso sí, todo eso es propaganda. Si están trabajando con un contador, ignoren todos esos correos electrónicos y trabajen directamente con el contador. Ok, perfecto. Listo, yo creo que, ok, acá hay una pregunta de Daniel. En el caso de vender la unidad, ¿cuánto cuesta diluir la LLC? ¿Cuáles son los costos del property taxes si se imputan a la contabilidad anual? Para cerrar la LLC son $100. Los costos de property tax sí se imputan en la contabilidad anual, la pérdida de la ganancia. Los property tax se pueden negociar de alguna forma. No, no, Definitivamente la tercera pregunta, eso no. es, Sí, sí, no. ok. Ricardo, mil y mil gracias. Gracias a todos. No, gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Por mi lado, no, solo agradecer. Ricardo, una última, eh, abusando del tiempo, es más bien como hipotética la pregunta, es si va a prosperar la política del gobernador de no cobrar property taxes. Eso va a ser para la gente que vive aquí. Va a ser para su propiedad, ¿cómo se dice, Marcela? Homestead Extension. Vamos a decir, yo soy propietario aquí de mi propiedad para la casa de mi familia. Nosotros no vamos a tener impuestos, pero para la de inversión sí va a seguir el impuesto. Eso es más que todo para los que compran la propiedad como residencia primaria, para que estamos viviendo uno, para los residentes, de todo para el ciudadano residente dentro de los Estados Unidos. No aplica tanto para el inversionista extranjero, lastimosamente. Lo que Pero si va a ser posible eso, es ya como una ley. no sé en qué proceso, cuál es el estatus de esa ley. No sé Sí, si no, eso todavía no. Eso de pronto, ahora en el 2026, en noviembre, es que de pronto haga, pero eso va a ser muy difícil que lo pasen. Pero si lo pasan, sería bueno. Sí, correcto. porque subiría, habría mucha demanda de vivienda. Sí. Hay Yo había escuchado que, perdón, yo había escuchado que las exenciones de property tax eran para residentes y para argentinos. No, mentira, es un chiste, ¿no? Es un chiste.
Crucemos dedos, que todavía no lo he escuchado, pero crucemos dedos de que algún día lo sea así. El tema del seguro, yo creo que también escuché algo que va a rebajar el tema del seguro, entonces esperemos que el tema del seguro sí nos aplique para ustedes los extranjeros. Por acá hay otra pregunta. Pero, eh, perdón, ¿qué es el tema del seguro? No, no entendí. Lo del seguro, el eh, seguro no. el seguro, me pasé de tema, pero hay algo que también se está escuchando de que van a reducir el costo del seguro de las propiedades acá en Florida. Entonces, eso es algo a favor, también sería a favor de todos. Ojalá, Dios quiera. Eh, sí. Daniel, para responderte la pregunta, no, ya estoy dando mi mejor precio. Es bastante trabajo que se tiene que hacer, bastantes interacciones. No, el precio que yo doy es el precio que yo cobro. Perfecto. Por acá hay una pregunta de Esteban. Hola Esteban, ¿cómo estás? Si quieres, él es un caso, él compró en lista cero en un proyecto. Si quieres, te regalo una llamadita mañana y hablamos acerca de esto. Te pongo en contacto con Ricardo para mirar cuándo es necesario abrir esa LLC. Perfecto, hola Marcela, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué alegría escucharte y verte. Sí, Entonces, gracias por compartir este Zoom. llegué un poquito tarde, espero que no me haya perdido el grueso de la conversación. No te preocupes que después te comparto acá la grabación en caso tal. Bueno, yo creo que ya sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por atender. Ricardo, de nuevo, muchas gracias y No, gracias a ustedes por la oportunidad y cualquier cosa estamos aquí para servirles. excelente, listo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.